La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. No sé a usted, pero la verdad es que en lo personal yo siento que nos estamos dejando llevar por una psicosis, por una alarma generalizada. Y le digo, la influenza, el dengue, el Zika, traen de cabeza a la autoridad y asustada a la sociedad. En las escuelas públicas, en las privadas, por ejemplo, grupos enteros han suspendido clases porque la mayoría de los alumnos padece contagio y dicen, peligrosísimo en la escuela, cierren tantos salones. Bueno, muchos padres de familia han decidido por cuenta propia no llevar a sus hijos a la escuela ante el temor de que otros niños les pasen la enfermedad. Frente a la multiplicación de casos, resalta la noticia de que escasean los medicamentos. Es de suma importancia, entonces, para orientar y para tranquilidad de la sociedad, que voces autorizadas nos ayuden a entender cuál es la realidad que estamos padeciendo o que estamos viviendo. Perdón, el doctor Ángel Israel Nuño Bonales es el coordinador estatal de enfermedades prevenibles por vacunación de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco. Doctor, buenos días, gracias porque vienes. Muchas gracias, Marcos. Buenos días y saludos a todos. Bien, oye, las enfermedades respiratorias y las manifestaciones que en casa tenemos unos y otros, parece una cadenita que se va desenvolviendo en cada hogar, nos traen asustados, ¿eh? La mera verdad es que tú dijiste antes de entrar al programa una palabra que me llamó la atención, psicosis. Bueno, doctor Nuño Bonales, cuéntale, comparte con el auditorio qué es lo que está pasando. Danos una visión de la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de este espacio. Bueno, como bien comentamos fuera del aire, estamos viviendo la época invernal, la temporada invernal. Esta temporada invernal es esperado que existan enfermedades respiratorias. Existen enfermedades respiratorias de vías altas y de vías bajas. La faringe, la laringe son de vías altas, todo lo nasal, y de vías respiratorias bajas, pues bueno, es lo pulmonar. Bien, cuando yo hablo sobre enfermedades respiratorias hay que dividirlo entre enfermedades infecciosas y no infecciosas. Por ejemplo, el asma, el EPOC, rinitis alérgica, son enfermedades en donde no participa un agente etiológico infeccioso y sin embargo nos dan sintomatología de enfermedad pulmonar o de enfermedad de vías respiratorias. También existen enfermedades de vías respiratorias que son infecciosas y son provocadas por algunos virus o algunas bacterias. Entonces, ¿qué vemos dentro de este universo de enfermedades respiratorias? Pues vemos el clima, vemos obviamente los frentes fríos, vemos la contaminación, la contingencia ambiental, todas estas partículas que durante la mañana suspenden de manera más abajo y por lo tanto nos crean una sensación de hormigueo, de flujo nasal, de dolor de cabeza, y esto aunado a la circulación esperada de virus y de bacterias, pues bueno, nos da un panorama de enfermedad en la población. Bien, nosotros en epidemiología, ¿qué hacemos? Monitoreamos esa enfermedad y observamos cuáles son los agentes causales que enferman a la población. En este caso existen bacterias, existen virus, existe polución, y uno de esos virus es el virus de la influenza. En una proporción que la OMS marca en año epidémico en una región como la de nosotros, del 5 al 20% de las infecciones respiratorias pueden ser atribuibles a la influenza. Nosotros, de acuerdo al monitoreo de enfermos que tomamos muestra y que la enviamos a un laboratorio nacional y posteriormente se envía a una rectificación internacional, nosotros tenemos en Jalisco un índice de positividad del 14.1%. Es decir, de todas las enfermedades infecciosas respiratorias que tomamos muestra,
el 14% son influenza y el resto son provocados por otros virus y otras bacterias y en muchas ocasiones por misma situación climática. A ver, doctor, ¿a qué obedece entonces esa percepción pública en el sentido de que la influencia está provocando una epidemia? Claro, y eso nos remonta a lo que son las medidas de prevención. Creo que una de las situaciones que nosotros como sociedad tendemos hacia el olvido es que cada año tenemos que vacunarnos, cada año tenemos que evitar los cambios bruscos de temperatura, cada año tenemos que alimentar y reforzar con vitamina A, C y D, abundantes líquidos y demás, y relajamos ciertas medidas de prevención. Y no solamente influenza, me refiero a los demás virus y las demás bacterias que también se transmiten a través del contacto humano, de las gotitas de saliva, el estornudar, el toser. Entonces las personas de repente, pues como sabemos, inició el invierno, los frentes fríos se recorrieron iniciando cerca de la semana 2, de la semana 3, en su mayoría con estos frentes fríos más agresivos. Y entonces, ¿qué sucede? La percepción de las personas es que están enfermándose y pueden estarse enfermando, pero porque relajamos estas medidas de prevención. Entonces las personas se enfermaron, no necesariamente de influenza, de cualquier etiología. Y como se enferma uno en proporción fuera del periodo esperado de cada año, que es diciembre, que es noviembre, pues bueno, eso también suma a esta percepción social de que tenemos más casos de influenza. Realmente yo les puedo comentar que de acuerdo al panorama de enfermedades respiratorias, estamos en la zona de éxito y zona de seguridad. En cuanto a infecciones respiratorias, estamos en zona de seguridad, y en cuanto a influenza, estamos en zona de éxito. Es decir, no hemos sobrepasado lo que epidemiológicamente le conocemos como canal endémico y se estratifica en zonas, zona de riesgo, zona de epidemia, zona de seguridad, zona de éxito, y se estratifica y nosotros observamos qué cantidad de personas resultan positivas a la influenza, y de acuerdo a eso pues nosotros determinamos si existe o no existe una alerta. Ustedes han visto en todos los medios, inclusive a nivel nacional, también ya han salido más de alguna ocasión a nivel nacional mencionando que México no se encuentra fuera de esta zona de peligro o esta zona de riesgo para influenza. Pero la percepción social es otra y tienen toda la razón, y creo que lo principal es volver a estas medidas de prevención y frenar el contagio, pero no solo de influenza, de las demás enfermedades, porque salimos de repente en enero, en febrero, creyendo que ya pasó el frío y salimos sin la bufanda y el cambio, entonces inician con síntomas gripales e inmediatamente lo asocian a influenza, cuando realmente ya en estadística y demostrado en laboratorio, pues no lo fue. Doctor Nuño Bonales, a ver, cuéntale al auditorio cuáles son los síntomas y las manifestaciones de la influenza. Claro, la influenza es muy característica en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Es una enfermedad que inicia, cada persona inicia de manera distinta, pero en lo general inician con un ardor de garganta, inician con una tos seca, con dolor de cabeza, malestar general, y de manera pronta, de manera aguda, evoluciona. Esta es la principal característica de la influenza. En 24 a 48 horas los síntomas se generalizan a dolor de cuerpo, a dolor de articulaciones, a un malestar general, se ponen rojos, a la fiebre, una fiebre que no cede de manera tan fácil, la tos se intensifica pasando de ser seca a ser con expectoración, pero todo esto sucede en 48 horas. Las personas que de repente tienen una gripa estacional, tienen 3 o 4 días con una enfermedad de moquito transparente, que no les causa mayores molestias más que la congestión nasal, el dolor, a veces el dolor de cabeza, pero no se hace generalizado, y pues eso no es influenza. Y desgraciadamente, pues ante la moda o ante este boom, se sobrediagnostica muchas veces, y otras veces las mismas personas se autodiagnostican y automedican, y es ahí donde viene toda esta situación del medicamento que fue insuficiente. Pues fue insuficiente porque la demanda se la disparó. demanda a gente que no lo necesitaba realmente.
Ah, caramba. Mire usted, está escuchando, perdón, al doctor Ángel Israel Nuño Bonales. No es influenza, ¿eh? Es coordinador estatal de enfermedades prevenibles por vacunación de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco. Aproveche, con el fin de despejar dudas, con el fin de hacer preguntas, con el fin de comentar o sugerir, porque él es especialista en el tema. Por eso lo invitamos hoy. Por favor, aproveche la línea WhatsApp de este programa 33 18 80 76 41, 31 22 42 00, 31 22 42 66. @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa.